una cosecha de hermanos, una palabra con manos, una voz que tenga... Muy buenos días tengan todas y todos los usuarios de Revolución Productiva, el programa de la Comisión de Economía Productiva del Partido Socialista Unido de Venezuela del Estado Lara. Hoy en nuestra tercera entrega de lo que ha sido un ciclo de conversaciones sobre la guerra cognitiva, la lucha contra el fascismo y bueno, propuestas para la paz, como bien lo decía Edri, nuevamente con nuestros invitados estrellas del tema, ¿ya? Gilberto Barreto, ya casi ya te iba a decir ya como más, ¿verdad? Y Gerardo Sánchez, ¿verdad? Ellos, además de los dos anteriores programas, participaron en una actividad dirigida por la Comisión de Formación del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde se hablaba a profundidad del tema del fascismo y algunas acciones para la paz. En esta tercera entrega, Ederi, creo que es muy importante que conversemos ya qué podemos hacer nosotros desde la mortalidad, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde las instituciones, desde la juventud. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son unas acciones para defendernos del fascismo, para defendernos de la manipulación y, lo más importante, para avanzar con la revolución bolivariana? Buenos días, Ederi. Muy buenos días tengan todos y todas. Bueno, en esta tercera entrega especial de lo que implica esta programación de debates, de conocimiento, de formación en relación a la guerra cognitiva, un elemento que afecta fundamentalmente a los más jóvenes, pero no deja de un lado a todas las demás edades, a toda la población en general, y que por supuesto ha traído sus graves problemas, no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel mundial, porque conlleva una degradación de la sociedad, pues. O sea, en el marco de esto, haciendo un recuento de los dos anteriores programas, bueno, vamos a darle entonces con una serie de propuestas. Y en el turno de la palabra dejemos a nuestro compañero Gilberto Barreto para que haga ese primer resumen de qué es lo que hemos venido conversando pues, en los dos anteriores programas especiales. Gracias. Un amor estar aquí conmigo. Fíjate, mientras más se estudia este tema, se hace como más complejo entenderlo, ¿no? Y es precisamente porque parte de todo esto es envolvernos en una diatriba de ignorancia versus inteligencia. Me pareciese que esa es parte de lo que hoy se discute. Y lo que hemos venido conversando desde hace algunas semanas atrás, partiendo de algunos resultados de acciones, de conductas y comportamientos sociales, a partir de las elecciones que se realizaron en Venezuela, luego del 28, no es más que lo que venimos estudiando desde hace un tiempo atrás. Lo que viene sucediendo en Venezuela y en el mundo, diría yo, no solo en Venezuela, sino en el mundo, no es otra cosa que una lucha de clases y una dominación proimperial. En este caso se define hacia la extrema derecha y parte de sus acciones que ya lo estamos leyendo, estudiando. De hecho, hoy existe el Congreso para lo que es el fascismo a nivel internacional en Venezuela, y porque eso es parte de lo del que se viene viendo, pues. O sea, cómo la violencia se viene exacerbando en algunos sectores, y es precisamente para dominar a aquellos que no están de acuerdo con sus propuestas. Entonces, creo que hasta ahora nosotros lo que hemos querido plantear, cuáles son esas causas, esos efectos a nivel psicosocial que se vienen generando partiendo de todas estas situaciones que ya conocemos, que ya venimos leyendo, que venimos construyendo y que vamos a seguir discutiendo, porque esto no es un tema que termina hoy, a pesar de que algunos así lo consideren. No, es un tema que debemos seguir estudiando, seguir analizando y seguir develando a ese enemigo que está allí a oscuras detrás de todas estas acciones terroristas. Entonces, mira, estos espacios son para eso, ¿no? Son espacios para discutir, son espacios para que nuestro pensamiento crítico logre instaurarse, porque es allí donde vamos a poder luchar contra el fascismo y es allí donde vamos a proponer acciones para la paz. Porque hay una frase que dice que el fascismo primero utiliza a los tontos para amordazar a los inteligentes.
Es una frase un poco coloquial, pero pareciese que es así. El fascismo actúa primero hacia un sector para que ese sector vaya en contra de aquellos que están en contra de estas propuestas neoliberales que pareciesen un poco traídos por los cabellos, pero que el fascismo de Mussolini pareciese que hoy no se parece mucho, pero sí tiene algunas nuevas expresiones de las que se conversaron. Ahora bien, Gerardo, una consulta ahí. Tú sabes que tras micrófono, si es el término, ¿va? Fuera ya del inicio formal de la programación, hablamos de dos cosas. La primera era fascismo, neofascismo y otras expresiones. ¿De qué se trata esas otras expresiones? Una pregunta interesante. Y lo otro es de todo este esfuerzo que ustedes vienen haciendo, que se viene realizando, ¿cómo se ve en la concreción? ¿Es nuevo el fascismo? ¿Es nuevas estas expresiones? ¿Es un fenómeno latinoamericano? ¿Es mundial? ¿Por qué en los rusos se plantean la desnazificación como un elemento clave en su estructura de guerra en Ucrania, por ejemplo? Claro. Bueno, si nos hacemos eco de los análisis del surgimiento del fascismo previo a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los análisis coinciden que una crisis del capitalismo en disputa con otros modelos genera, por supuesto, un movimiento dentro de las mismas fuerzas, digamos, conservadoras, liberales, llamémoslas de derecho capitalista, un movimiento radical, aparentemente desprendido y hasta a veces en confrontación con ese mismo modelo tradicional, que enfrente de manera, digamos, ajena a las tradiciones políticas y éticas con las que nos manejamos, puede enfrentar ese enemigo que amenaza, que por supuesto en aquel momento era todo el movimiento que surgió a partir de la Revolución Rusa y del comunismo, ¿no? Entonces, si partimos de esta idea, y que creo que no se aleja ese análisis de lo que representa el fascismo, es una expresión más de una concepción del mundo en general que es promovida por esos mismos factores económicos y políticos de poder que representan el capitalismo en el sistema mundo en general, y que surgen en determinados momentos para hacer frente de manera violenta y saltándose muchas veces esos parámetros éticos, democráticos que normalmente en las democracias occidentales se han respetado, y ese movimiento actúa de manera violenta y agresiva sin respetar esto, y se presenta además como una especie de vanguardia en la cual además critica el mismo capitalismo y ofrece algo que lo trasciende, o sea, ofrece otra cosa mejor, un capitalismo mejorado, pues, o sea, que es lo que precisamente tú ves en los movimientos de derecha actuales. O sea, cuando Milei, Bolsonaro, el mismo Trump se encuentran enfrentados contra una forma en la cual se expresa el capitalismo, básicamente el capitalismo financiero internacional. Y estos aparentan lo digo porque es en apariencia, aparentan representar intereses económicos y políticos de otros grupos económicos más bien relacionados con el capitalismo industrial propio de cada país. Eso que pudiéramos analizarlo en términos materiales tiene su expresión política y por supuesto se refleja en todo esto que hemos llamado guerras cognitivas, guerras de quinta generación o guerras psicológicas, que es como estas nuevas expresiones, aparentemente hasta rebeldes con respecto a lo que estamos viviendo en el capitalismo, son expresiones del mismo capitalismo. O sea, el fascismo, el nazismo, que son, digamos, capitalismos con un fuerte control estatal, a diferencia de lo que supuestamente promueve esta onda libertaria de la derecha, que es la desaparición del Estado. Aquí hay una fuerte intervención estatal para apoyar el capital económico, bien sea internacional o nacional, que funciona dentro del país. Y ese fascismo tiene su expresión en todos los ámbitos. Pero se presenta además, por eso es tan atractivo a la juventud, porque no se presenta como un continuar lo mismo, se presenta como una supuesta ruptura, una fantasía de ruptura con el sistema, y además con un ofrecimiento de que,
idealmente todo va a ser mejor. Y en eso, por supuesto, termina disputándose también con los movimientos anticapitalistas. ¿Okay? Entonces terminamos muchas veces siendo percibidos los movimientos anticapitalistas con estos movimientos del neofascismo como enfrentados a ciertos elementos similares, ¿okay? En lo político. Y esos elementos similares que por muchos años, por décadas, hizo que la juventud se acercara a la izquierda, que es esa reacción y rebeldía frente al sistema imperante y al capitalismo, hoy también lo representan esas neoderechas, esos neofascismos que estamos hablando. Fíjate, bueno, con todo eso, esa descripción característica de lo que es contrario al humanismo, contrario a la vida, hemos listado pues una serie de términos que van en función de esas nuevas expresiones o expresiones similares al fascismo. Menciono antes de despedir este segmento la siguiente: el postfascismo, el ultranacionalismo, el autoritarismo, militarismo, populismo de derecha, nacionalismo extremo, racismo, xenofobia, supremacía blanca, fundamentalismo, integralismo, nacionalcatolicismo, corporativismo, etnonacionalismo, neonazismo y palingenismo. O sea, que ahí que quedaba la duda de qué hay, qué existe más allá en términos de esas expresiones. Bueno, tarea, investiguemos, aunque podemos explicar algunas de ellas, pero también la intención es que nos sumerjamos en el tema y se estudie desde el pueblo llano cada uno de estos elementos y poder vincularnos con la realidad que se vive aquí en Venezuela. Con esto despedimos este primer segmento, vamos a nuestro primer corte musical y al regreso veamos entonces otros elementos de lo que estamos discutiendo acá. Si confiara en la televisión, no te pudiera conocer. Porque en ella nunca pude ver a la Yaman Tamunangue bailar. Le agradezco tanto a mi pueblo por resistir. Con el cumaco de su pecho y su agitado latir. Ando oloroso a tus amores y a un poco de violín. Sudor de los trabajadores, de obrero cultural que no parará. Y tan subestimado está este canto, disque pa' amenizar. Con el cocuy y unos ramazos lo vamos a estimar, pa' que aprendan a respetar. ¡Vamos pues! ¡Ay, Chabelo! Si ya andas cansado de remodelar, entonces vente a destruir. Ya se agotará ese reformismo y vamos a construir. Hay que aclarar bien el camino para acabar la confusión. Esa etiqueta de conformista no es lo que aspiro yo, no es lo que aspiramos, no. La alborada guiando esta canción, intentando calmar las penas de hoy, la de mi gente, de su rabia.
su clamor, señalando a los traidores del amor, apunta creador la idea con la acción. No lo vas a ver, no lo vas a ver, no. La alborada guiando esta canción, la canción. La alborada guiando esta canción. La alborada guiando esta canción, la canción. La alborada guiando esta canción. Bueno, ya en este segundo segmento vamos a revisar un poco los quehaceres. No sé si los dividimos, Ederi, en el quehacer internacional, el quehacer nacional, el quehacer local. Ya, eso creo que sería interesante. Y lo otro, los quehaceres por sectores. ¿Qué debemos hacer en la economía para defendernos del fascismo? ¿Qué debemos hacer en lo cultural? ¿Qué debemos hacer en lo social? ¿Qué debemos hacer en lo político? O sea, tratando de develar la ecuación, como bien lo decía Gilberto en el segmento pasado, develar la ecuación de los quehaceres sociales y políticos para defendernos del fascismo en un mundo que está amenazado por el fascismo y que dentro de ese mundo Venezuela juega un rol importante. Gerardo, tú que has venido trabajando el tema, ¿cómo la ves desde esta óptica? Ok, bien. Como hemos estado hablando mucho sobre el tema de la guerra psicológica, guerras cognitivas, y a veces caemos en la tentación de suponer que los cambios o las acciones que ejecutemos en términos, digamos, psicológicos o cognitivos, van a ser los cambios que van a motorizar otros cambios. Y eso es al revés, o sea, son otros cambios los que motorizan las transformaciones psíquicas. ¿Okay? Hay una concepción psicologizante del mundo que ni la psicología misma acepta hoy, ¿no? O sea, dentro de la psicología entendemos que los comportamientos de las personas están en gran parte determinados por el contexto donde se desarrollan. Contexto económico, social, político, familiar, personal, en fin, un contexto en el cual se desarrollan, geográfico. No es de adentro, o sea, no es que yo pienso unas cosas y eso me lleva a cambiar la realidad, no, la realidad va cambiando y mis procesos psicológicos también se van transformando. Entonces, a partir de la realidad. A partir de la realidad, de la materialidad. ¿Okay? Es decir, hay que romper un poco con esas concepciones, muchas veces idealistas, en el sentido de que son las ideas las que cambian el mundo y entender que, ni siquiera en psicología entender el mundo de esa manera, es el mundo el que cambia las ideas. Partiendo desde esa realidad, entonces, todo lo que se ejecute en términos de contrarrestar las guerras cognitivas tienen que tener su base material. Es decir, una posición que tiene que jugar la nación dentro del conflicto geopolítico mundial y las alianzas que va a establecer con aquellas potencias o desarrollos o grupos de desarrollo internacional de países que sea más conveniente para nuestra independencia, para nuestra soberanía económica, política, militar. Más o menos los BRIC, algo así. Los bloques económicos. Que es precisamente lo que se ha propuesto, romper con una hegemonía que ya lleva más de un siglo, que evidentemente le ha generado a los países situaciones de dependencia y de empobrecimiento que es evidente, y obtener respuestas desde otros lugares, centros de poder y desarrollos distintos de los procesos económicos y políticos a lo que tradicionalmente hemos tenido, que nos han servido, que nos han colocado en un lugar de segunda, como patio trasero de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y lograr una posición distinta. Esto, por supuesto,
tendría que verse reflejado también en el desarrollo económico del país. Creo que lo hemos conversado y lo hemos planteado en diferentes momentos. Sin desarrollo económico, sin el desarrollo económico de la nación que pueda brindarle bienestar social, económico, político, cultural a la población, ninguna cosa que hagamos en términos de propaganda o de contrarrestar la guerra cognitiva va a funcionar del todo. O sea, esto tiene que verse reflejado en la vida de la gente, en la vida cotidiana de la gente, ¿okay? Que tenga seguridad alimentaria, que tenga educación y salud, acceso a la educación y salud de forma gratuita, que tenga un Estado que de alguna forma lo protege con sus leyes frente a autoritarismos o formas de acción que no son legales, ¿okay? Que tenga la protección del Estado, que pueda construir cada quien su proyecto de vida, sobre todo en el tema de la juventud, que yo pueda decir, si yo me quedo y estudio y progreso aquí, voy a tener y hacer de la manera que yo sueño que debe ser. O sea, porque muchas veces lo que tenemos es que y ahí entra ya así el aspecto psicológico, todos esos deseos, fantasías están colonizados, ¿okay? Vamos a usar esa palabra, están colonizados por una visión del mundo, por un estilo de vida que consumimos constantemente en su momento a través de la televisión y del cine, que nos vendían una forma de vivir que era prácticamente la forma de vivir de los Estados Unidos. ¿Y cuántos no vimos series de televisión o películas y nosotros jóvenes nos imaginamos querer tener una vida así cuando fuéramos adultos? Y una vida así eran esos protagonistas de las películas o de las series de la televisión que proveían un estilo de vida, ¿okay? Es parte de la propaganda. Por eso, por ejemplo, en China el cine tiene por prohibido que las películas que se presenten extranjeras sean mayores que las que produce China, pero tenemos que producir cine, por ejemplo. O sea, pues si no, ¿qué vamos a poner en la pantalla? O sea, vamos a poner que películas viejas que ya nadie ve ni quiere ver. O sea, ¿okay? En síntesis, tu propuesta es profundizar el socialismo para defendernos del fascismo, algo así. Claro, y profundizarlo en esa concepción de que tiene que venir siempre con un desarrollo económico del país. No, bueno, eso es socialismo, claro. Del desarrollo. O sea, si no es imposible. O sea, las fuerzas productivas se pueden desarrollar de diversas maneras, pero las fuerzas productivas desarrolladas en el marco del capitalismo con, digamos, la tutela y el condicionamiento internacional de los Estados Unidos como finalmente el receptor de todos los beneficios de sus colonias, ¿okay? O de sus patios traseros, no nos va a servir nunca. Por lo tanto, la propuesta distinta a esto, a romper con los BRICS, a romper con China y volver a la tutela de los Estados Unidos, es una propuesta que ya sabemos que no funciona. Parte de esa conclusión entonces va en el hecho de que la lucha antiimperialista se sostiene para poder desarrollar el socialismo, ¿no? Es un factor allí preponderante dentro de lo que queremos, y que por supuesto el sistema no puede retornar a nuestras opciones considerando que es parte de estar siempre bajo presión y bajo dependencia. Ahora, en la construcción del nuevo modelo, doctor Gilberto, ¿cuál sería la propuesta acá venezolana y local incluso? O sea, que se asuma desde el pueblo en función de romper con esta forma de vivir que nos está llevando a la destrucción, porque en términos generales es la destrucción de la vida, pues. No, usted le pone una responsabilidad. Yo aquí estaba de psicólogo hablando geopolítica. Quieren que esté bravo con uno cuando uno sugiere, ¿no? Mira, lo primero que nosotros debemos entender y comprender es cuál es nuestro planteamiento, ¿sí? Y allí existe teoría de la cual nosotros podemos afianzar. En estos momentos, ¿cuál es el planteamiento y contra quién estamos luchando? Porque aquí se habla del imperialismo, sí, pero ¿qué es el imperialismo? O sea, ¿quiénes son los demócratas y quiénes son los republicanos de los Estados Unidos? Tenemos que estudiarlo, ¿no? ¿Quiénes manejan el Pentágono? ¿Quiénes manejan el tesoro allá en ese país? Y digo esto porque nosotros no podemos llegar a debatir o a discursear
solo por el hecho de quedar bien. Y eso es parte de lo que nosotros debemos enfrentar en estos momentos. Nosotros tenemos que ir con un planteamiento serio. Y eso es lo que el presidente Nicolás Maduro nos viene diciendo todos los días. Tenemos que estudiar nuevamente el libro azul. ¿Por qué? Porque ahí está el proyecto. Ahí está el proyecto nuestro para poder avanzar hacia la construcción del modelo económico que la patria necesita, porque nosotros como venezolanos necesitamos. Porque si no, entonces vamos a seguir arando en el mar que de Bolívar. Porque ¿de qué sirve entregar las condiciones materiales si usted las va a usar para otra cosa? No tiene sentido. Ahora, si yo, un emprendedor, o el nombre que le queramos colocar, sé qué es lo que estoy construyendo, yo voy a afianzar el modelo económico al cual yo soy parte para poder desmontar el sistema imperante, que en este caso es el sistema capitalista. Entonces, todas esas teorías que nosotros tenemos que traerlas a la mesa, tenemos que traer acá y entender y comprender cuáles son las 7 transformaciones de las que se está hablando, de las que está en estos momentos planteando el presidente Nicolás Maduro. Y cuáles son esas 5 generaciones en las cuales nosotros debemos participar para poder transformar la sociedad en la cual vivimos hoy, que es una sociedad que en estos momentos está caminando de manera sistemática y muy disciplinada hacia la transformación de ese modelo que mucho daño ha hecho en el mundo, como es el modelo capitalista, neoliberal, o el nombre que le queramos poner en estos momentos. Entonces, creo que entendiendo y comprendiendo hoy qué son los BRICS, o sea, porque eso es otro planteamiento que debemos tener. ¿Qué son? O sea, ¿quiénes son esos países que hoy se están juntando para desmontar el modelo imperial? Entender y comprender por qué hoy el yuan está como segunda moneda en Europa detrás del euro. Eso hay que comprenderlo, o sea, que algo está pasando en el mundo que está transformando las condiciones económicas. Y por eso vemos hoy a los grandes testaferros mundiales discutir y pelear, quizás no pelean entre ellos mismos, ¿no? Pero sí discuten cómo ellos pueden seguir afianzándose en su economía, que es una economía que no solo deshumaniza al humano, eso lo hace, sino que se afianza en una violencia imperante, porque partiendo de esa economía que es muy violenta, porque es una economía que desangra a los pueblos, ellos quisieran seguir gobernando. Hoy nosotros vemos casos como en Argentina. ¿Qué está sucediendo en Argentina? En Argentina ayer veíamos cómo Milei actuaba contra los pensionados y pensionadas. Eso tiene una lectura, hay que verlo. ¿En Venezuela eso sucede? No. Ya no, porque pero en la Venezuela Cuarta República era muy normal, normal. que defiende ese derecho de humano que tenemos todos y todos. Bueno, vámonos para el segundo corte. Ahí Gilberto nos tiró así como que base por bola. Ya. Claro, para el próximo segmento un poco el tema de la formación versus la acción, que además de formarnos, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Porque conocer no es suficiente. Hay demasiadas personas que han trascendido en su formación, pero que se convierten en gente de derecha porque no accionan, ¿ves? No activan en sus procesos de cambio social. Ya venimos. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar y en una sola dirección nuestra energía aprovechar, quitándole la máscara al tirano que con su garra y estrella mata a nuestro hermano. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria auspicia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. No vendas nuestro trópico, no abandones la fila. Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino y su riqueza, que no es el oro negro, sino esta esencia de sabor y mestizaje que está en nuestra sangre.
patria, no deje que te engañen. No se encuentra la paz haciendo bombas mortales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre y justicia no se puede encontrar. ¿Y cómo va a haber paz en una nación cuando no se le pone verdadero corazón? Escúcheme señora, escúcheme señor, para conseguir paz hace falta más amor y justicia. En este mundo de malicia se matan entre países y se desquician, por eso es que este mundo no avanza. Tú quieres hacer algo bien y la vida no te alcanza. Son tantos tiros, tanta matanza que se ha perdido el equilibrio de la balanza. Vivimos en un mundo material lleno de inventos y de belleza artificial, donde las armas son un producto comercial para ayudar a progresar al criminal. Tenemos terrorismo, tenemos racismo, tenemos lo que sea, pero no nosotros mismos. Tenemos internet, tenemos satélite, televisión, aviones de gran élite. Esto es lo que se llama tecnología avanzada. Tenemos tantas cosas que no tenemos nada. Prefiero quedarme indio con mi guayuco, con mis pies descalzos y mi bejuco, con mi cultura y mi siembra y mi conuco, sin tantas trampas y sin tanto truco. Es hora de unificarnos en uno solo, con los puntos cardinales, 7 mares y 2 polos. Ahora te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la guerra o del lado de la paz? Si tu respuesta es la guerra, no hablemos más. Ya sé por dónde vienes y hacia dónde vas. Guerra por la economía, guerra por la evolución, por la tecnología, por la televisión, guerra por la comida, guerra por la educación, guerra porque si no te gusta yo te mando una explosión, guerra por el territorio, guerra por el petróleo, guerra por el dinero que hay en el portafolio, guerra porque no te gusta su color, guerra porque es negro y tiene mal olor, guerra porque es blanco y no tiene sabor, guerra porque para tu país quieres lo mejor, guerra porque tienes frío, porque tienes calor, guerra porque estás hundido y nadie te hace un favor, guerra por esto y lo otro, guerra por todo, señor. Pido paz en el nombre de los latinos, africanos, europeos, australianos y chinos. Pido paz para tener otro camino, sin violencia, sin maldad, sin bomba de palestinos. Pido paz para que todo esté tranquilo y no haya más armas ni cuchillos con doble filo. Pido paz por el futuro de los niños que nacen desamparados, sin cobijo y sin cariño. Pido paz, igualdad y humanidad, ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad. Hacemos la voz en favor de la paz, quitándole la máscara al tirano, que con su barra y estrella mata a nuestro hermano. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Bueno, y para este tercer segmento se incorpora el doctor Abel Pérez. Doctor, este no Vilque, hermano, Abel Pérez Vilque. pero este no es en ciencias ocultas, lo que iba a decir. Es ya un filósofo del pensamiento crítico descolonial y que además viene trabajando con mucha fuerza los quehaceres en este tema social, en el tema político y en el tema económico, o sea, desarrollando una propuesta. Abel, bienvenido. ¿Cómo has visto, tú que te has vacilado, creo que es el término, que has trabajado y que has escuchado y que has militado el tema de la lucha contra el fascismo, el neofascismo y otras expresiones? ¿Cómo lo ves? ¿Qué se viene trabajando? ¿Cómo lo transversalizamos con el pensamiento crítico descolonial? Bienvenido. Bueno, gracias por la oportunidad y también agradecer a Guillermo, a Gerardo, todo lo que nos han enseñado. ¿Quién es Guillermo? Gilberto, dice todo. Gilberto, perdón. Y Gerardo. Como tú quieras. Gilberto, perdón. Todo lo que nos han tratado el tema de la guerra cognitiva, ¿no? Y del tema psicológico. Yo, la única cosa que como complemento, estamos todos como en la novedad de que la guerra cognitiva, el tema de las redes, el tema de... Pero cuando uno revisa
las bases, lo que motiva a ese accionar, tiene muchísimo tiempo. Es inherente, es constitutivo de lo que llamamos modernidad, colonialidad. Que por un lado se dice modernidad, progreso, la razón, el desarrollo, y por el otro lado es dominación, expoliación, destrucción de la vida. Por eso decimos asesinato. Y por eso es que vamos a las raíces del pensamiento crítico. A Frank Kelhamer, el primer premio Libertador al pensamiento crítico. Es constitutivo de la modernidad, que matar está bien. La modernidad, con la expansión europea por todo el mundo, nació entendiendo que tenía que destruir a los indígenas, tenía que destruir a las culturas, tenía que imponerse. ¿En nombre de quién? Primero de Dios, con los españoles, pero después con los ingleses y con John Locke, en nombre de la libertad. John Locke planteó en el siglo XVII en un estado de naturaleza donde todos somos iguales, después un estado civil donde un ente, las instituciones regulan la vida, todos en igualdad, nadie tiene la posibilidad de imponerse a nadie. Inmediatamente después llama al estado de guerra. Hay alguien que amenaza nuestro orden y ese alguien debe ser destruido como un perro y como una fiera. Eso tiene 500 años. Y si vemos en la Revolución Bolivariana, ¿cuándo ha cesado la guerra contra la Revolución Bolivariana? ¿Qué le decían a Chávez? Mono, animal, hay que matarlo desde 2001, desde antes. Entonces, desde el golpe del 11 de abril, ¿cuál era secuestrar a Chávez, matarlo? Entonces, claro, la novedad es que ahora han logrado desarrollar, tocarte la puerta y meterse en tu cerebro, pero es la misma guerra. Por eso es que tenemos que entrar en los autores. Yo digo, Frank Kelhamer, El sujeto y la ley, primer premio Libertador del pensamiento crítico, Dussel, toda la teoría de Dussel, Grofogel, porque el tema de la razón instrumental moderna colonial que ellos venden y que nosotros nos tragamos como un gran avance es parte de la trampa. Por ahí es donde descalifican todos los otros pensamientos que hay que rescatar. Y ahí es donde Chávez sabiamente dice, para nosotros asesinato es suicidio. Eso lo dicen Kelhamer y Chávez lo recoge en el Comuna o Nada. La comunidad soy yo mismo. O sea, si yo le hago daño a alguien, que la modernidad piensa que puede destruir en Gaza, destruir en Ucrania, destruir en Venezuela, y no le va a pasar nada. Porque es el individualismo, es el desarrollo personal, el crecimiento económico. Para nosotros, en el pensamiento descolonial, asesinato es suicidio. Y eso es lo mismo que Comuna o Nada. Y entonces ahí creo yo que están parte de las claves para poder oponernos a esta ola arrolladora. Rosa Luxemburgo decía algo similar, ¿no? Socialismo o barbarie, ¿no? O sea, barbarie. O barbarie, socialismo No, o barbarie. y fines, ¿no? Y medios, fines y medios, que son una trampa. La muerte o la vida es la defensa en este mundo en el que nos encontramos y que bueno, yo quiero ser como Abel cuando se agrada. O sea, yo soy un filósofo de ese nivel. No, mentira. Además que es mi tutor, porque reciente ahí en función de que, bueno, de todo lo que implica la construcción de propuestas y de contribuir al desarrollo del pensamiento crítico descolonial. Y nos las ponen facilita, pues, unos elementos allí, muchachos, en la discusión hacia nuestro pueblo, como recomendaciones para el desarrollo del pensamiento crítico. Lo primero, identificar y cuestionar los sesgos y los prejuicios, un factor allí. Centrarse en las voces y perspectivas de los marginados históricos, es otro de los factores en ese punto. Sencillito, desaprender y reaprender. No la ponen así como que lo podemos hacer de lo inmediato, pero ¿por qué lo menciono? Porque son elementos para el desarrollo de la conciencia. Y ahora, desde el punto de vista de la psicología social, de la psicología clínica y de la sociología, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿cómo esto logramos que nuestro pueblo lo asuma y comprenda que tenemos una sociedad enferma? Porque de lo contrario no se va a lograr superar ninguno de los problemas en los que nos encontramos. ¿Qué hacer allí?
Doctor Gilberto. Mira, esto parece un consultorio, doctores. A ver, el pensamiento crítico hoy cobra vigencia y es de tal importancia, porque en medio de tanta información y tanta confusión, que eso es parte de cómo tener un pensamiento crítico, que no es lo mismo que ser criticones, porque a veces la gente confunde el pensamiento crítico con la criticadera, que son cosas diferentes. Ahora, pero para desarrollar ese pensamiento, y ya lo decía Joel, hay que estudiar. Lo primero que hay que hacer dentro del pensamiento crítico es empezar a hacer preguntas. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Mira, hoy existe algo que se llama la comunicación política algorítmica, y eso está influyendo en desmontar el pensamiento crítico. O sea, no es acentuarlo, es desmontarlo, porque hoy esa comunicación política algorítmica la usan para precisamente instaurar gobiernos de extrema derecha en países como intentaron hacerlo en Venezuela, y detrás de eso existe una cantidad de información que desinforma, y si yo no me genero una pregunta, ya va, esto salió de dónde. Por ejemplo, hablar del capitalismo humano, ¿quién lo creó? Un señor que se llama Steve Bannon. ¿Quién es ese señor? Ese señor es el asesor de Donald Trump. Pero ¿quién dijo en Venezuela por primera vez, quién habló en Venezuela por primera vez del capitalismo humano? Bueno, coincidencia, no sé, María Corina Machado. ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo en el 2008, 2009, por ahí. Entonces, yo tengo que preguntarme, allá va, ¿esto va para dónde? Y eso me genera a mí ese pensamiento crítico hacia esos planteamientos. Entonces creo que es fundamental poder entender eso para poder luego ir a un análisis, para poder reflexionar. Capitalismo popular. Pero otro sí, que metió allí junto para llevarlo a los términos que claro, saben en el momento. Bueno. Eso hay que generarle una pregunta. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Cuándo? Y eso me empieza en mi ser a generar una duda, y esa duda me empieza a generar a mí un análisis, una reflexión con coherencia en base a ese pensamiento crítico que hoy debemos desarrollar desde lo decolonial, como lo dice aquí el otro doctor que está del otro lado. Ahora, Gerardo, entre toda esta teoría del quehacer y de como línea de pensamiento nuestro, o sea, ¿cómo nos enmarcamos? ¿Seguimos profundizando? ¿Es un tema de estudioso o esto es una propuesta para la sociedad general? Los Joel, los Gerardo de a pie, ¿cómo trabajan con esto? O sea, ¿cómo humanizamos esta propuesta en función de lo real? Pues? Los Juanes, las Marías, los José, o sea, el pueblo, una ama de casa con ciertas dificultades para ir a la universidad, para sentarse a leer 500 libros y poder comprender cómo logra defenderse. ¿De quién es defenderse para eso? Está bien, esa pregunta es interesante, ojalá y la supiera. Ya que seguramente pudiera escribirlo y sería un referente de los movimientos de transformación. Pero a ver, Lo será pronto. voy con este planteamiento. Partiendo de la premisa de que es esas condiciones materiales las que de alguna forma condicionan, para no decir determinan, lo que creemos, lo que pensamos y lo que hacemos. Las alternativas o contrahegemonías al capitalismo, a la modernidad, colonialidad, tienen que también tener un asidero material. O sea, yo tengo que poder mostrar que el estilo de vida que yo te estoy vendiendo, ese estilo de vida totalmente distinto a lo que tú has vivido hasta ahora, a lo que conocen tus padres, tus abuelos, o sea, todo. Yo estoy conformado culturalmente en la idea de la modernidad, en la supremacía de esa visión de la razón técnica más allá de lo humano. Estoy formado de eso, o sea, coexistimos dentro de ello y ha logrado un papel hegemónico mundial. Esa propuesta contrapuesta a eso es realizable en lo material. Realmente me va a ofrecer a mí en mi cotidianidad, esa señora, ese muchacho que no es un militante, que no es un activista político, ni tiene las ganas de serlo, ni debe serlo, ni quiere serlo.
¿Okay? Por eso no se va a sentar a leer 10 libros, va a ponerse a analizar qué es la política, cómo estamos. No le interesa, no lo va a hacer. La mayor parte de la población no va por ahí. Y así tú metas a todos en la educación esas cosas, va a haber una gran parte de la población que no se va a interesar por eso. Que lo que le va a interesar es esto que me está ofreciendo esta gente. Realmente es un estilo de vida alternativo que me puede ofrecer bienestar económico, seguridad material. O sea, ¿cómo construyo yo una propuesta, ¿okay?, que sea viable, que haya demostrado además ser viable? Hoy en día podemos tener algunos ejemplos de eso, de cómo alternativas a las formas de organización capitalista tradicionales son exitosas y pueden ofrecer bienestar también a la persona. O sea, es que la persona no va a apoyar algo que concibe o fantasea, a lo mejor hasta por la misma hecho de la guerra cognitiva, la propaganda, o la misma idea de la colonización cultural, no concibe, no cree que es posible, que hay otra cosa que le pueda brindar mejoras en su vida que esto que tenemos. Y yo tengo que poder, o sea, no solo además plantearle algo creíble en pos de esto, sino además mostrarle que eso es posible. ¿Okay? O sea, y eso yo creo que o sea, para que no nos o no volvamos a centrar todo en lo psicológico o en lo que ocurre en la cabeza de la gente, porque eso es una consecuencia, ¿okay? No es lo que va a hacer que cambie. No es, volvemos a la idea tradicional, no es la conciencia de los seres humanos lo que hace, lo que cambia la realidad, es la realidad lo que afecta la conciencia. Y en ese sentido, partiendo de ese principio, pues tengo que ofrecer, o sea, esa alternativa al capitalismo, esa alternativa al sistema colonial, esa alternativa a la modernidad, colonialidad hegemónica, a la razón técnica, tiene que ser viable, tiene que ser mostrable y además tiene que ofrecerme una vida igual o mejor. O sea, al menos yo creo que debe ser así y puedo mostrar que es así, mejor a la que tendría en el capitalismo. Ah, viste que sí se entrenó. Ya volvemos. Los que quieran patria, vengan conmigo. Estamos en tiempo de victoria y el pueblo debe bajar a las calles a dar su batalla para volver a ganar. Y bajaron, y bajaron, y bajaron. Y bajaron, porque le duele a su pueblo. Y bajaron, no más sanción ni bloqueo. Hoy siguen bajando, sembrando el futuro. Puesto para la vuelta, yo ando con el más duro. Y bajaron, porque le duele a su pueblo. Y bajaron, no más sanción ni bloqueo. Hoy siguen bajando, sembrando el futuro. Puesto para la vuelta, pa' votar por Maduro. Un 5 de marzo se puso el morral, con fuerza interior, convicción y moral. Si lo bloquean, vuelven a bajar. Si le cierran la puerta, vuelven a bajar. Con amor derrotando la adversidad. El niño, la madre, la tercera edad. Mi gente en el barrio le sobra bondad. La gente en el pueblo quiere trabajar. Va a sacar este país adelante a Nicolás. Lo eligió el comandante y bajará. Mucha más gente que antes y bajará. Y bajaron, porque le duele a su pueblo. Y bajaron, no más sanción ni bloqueo. Hoy siguen bajando, sembrando el futuro. Puesto para la vuelta, pa' votar por Maduro. Va a sacar este país adelante a Nicolás. Lo eligió el comandante y bajará. Mucha más gente que antes y bajará. Y bajará. Bueno, y en este último segmento de este interesantísimo programa, hoy sí no vamos a anunciar otro programa porque ya vendrán otros momentos históricos, ¿verdad? Pero he visto
y notado que hay como a manera de grandes conclusiones, una de que la principal escudo de defensa de la revolución bolivariana es profundizar el tema, el socialismo. O sea, profundizarlo tanto en lo teórico como en la práctica. Y que cada una de esas, así como la principal cura para la corrupción es el socialismo, la principal cura para el fascismo es profundizar el socialismo. Eso es como un elemento. El otro, el desarrollo de la fuerza productiva, que Gerardo lo ha desarrollado durante 3 programas, la necesidad de ser fuerte, de brindar el beneficio a la gente, la protección a la sociedad y crearle las condiciones para que sean felices, como decía Bolívar. Y por último, las mejoras materiales, que no es suficiente ser feliz, sino la posibilidad cierta de que seas más feliz, ¿verdad? El reiterar la posibilidad de que en el socialismo está la propuesta profunda. Nosotros seguimos, vamos a hacer un cierre de corto, pero con precisiones en función de los quehaceres. Sabemos que no nos toca, pero sí podemos proponer, como lo ha dicho Gerardo, proponer en varios ámbitos. Profesor Gilberto. Gracias, ya me quitaron el doctor, ahora soy profesor. Bien, vamos. Bueno, ya tiene 2. Ya tengo dos Cuando formas. te diga maestro, ganaste. Exactamente. A ver. Fíjate, lo que pasa es que él dice maestro como reverencia. Digo. Es válido. No, este tema está para seguir profundizando en otros espacios y bueno, en las redes sociales cuando así no amerite el tiempo. Lo otro es que conversamos hace poco sobre el pensamiento crítico. Hay que ir hacia ese pensamiento crítico y Gerardo lo decía, pero ¿cómo hacerlo cotidiano? ¿Cómo desde la casa, mientras me hago una arepa, yo puedo hacer un pensamiento crítico? ¿Cómo desde la política yo puedo generar aguas abajo una práctica sobre ese pensamiento? ¿Cómo llevar adelante ese tema de la complejidad, que es tan complejo en estos momentos, para poder argumentar en mi práctica diaria cómo luchar contra el capitalismo? Creo que eso es una tarea que tenemos bastante ardua y que hay que darle una solución en medio de tanta mentira. Como ya tú lo decías, contra el fascismo hay que ir con la verdad. Y la verdad es esa, aceptar errores que hemos cometido en algún momento, pero sin ir tras alguien, sino ir contra la idea que nos llevó a hacer algo indebido. Eso es fundamental, porque a veces nosotros queremos corregir un error, pero entonces queremos quitar a una persona. Y no, el error va a continuar, porque si la práctica no es la adecuada, el error continúa allí. Entonces creo que en estos momentos lo sensato para nosotros es, con la verdad, para combatir el fascismo, que es relevante, pensamiento crítico, complejidad, que es necesaria para tanta desinformación. Hay que complejizar todo eso para poder avanzar. ¿Cómo lo hacemos práctico? Allí está parte de lo que nosotros debemos resolver desde el partido, desde nuestras direcciones, desde nuestra práctica cotidiana, porque allí vamos a lograr instaurar y lograr que nuestra revolución sea irreversible. A ver. Retomo el planteamiento de Gerardo de la base material, ¿no? Y es indispensable que haya un mínimo de condiciones para que cualquier joven se sienta que la vida es vivible. Pero la modernidad y el capitalismo te inculca que esas condiciones materiales deben crecer y son infinitas, que siempre es más, y más para mí y para los míos. Los otros que se vayan al infierno. Eso está en la raíz. Entonces, por eso es que como una onada, ¿quiénes deben estar mejor? Todos y todas. O hay mundo para todos, o no va a quedar mundo para nadie. Yo digo, fíjate tú, la revolución bolivariana con el tema de las fuerzas productivas de la base material, ¿qué muestra más contundente de atención y de desarrollo que los resultados económicos de la revolución hasta 2012? Y eso Camilo lo ha trabajado y tenemos la gráfica. A partir de las sanciones nos apagaron, que es el problema que dice Joel. Dependimos del petróleo, nos cierran el switch y ¡pum! Se cayó el helicóptero. Pero estamos claros y se ha hecho. Pongo otro ejemplo de ese otro mundo mejor para todos. Estudiemos la última proclama como presidente de López Obrador. Estudiémosla, ahí están unas claves.
La felicidad no está en los bienes materiales, en la acumulación de riqueza, en la búsqueda del poder por el poder. La felicidad está en estar bien con uno y con los demás, servir. Ahí están las claves. Ese es el mundo mejor. Ese es el común o nada. Pongo otros ejemplos. China 2024. Están haciendo cosas distintas a lo que dice el poder hegemónico, han peleado, están sometidos también a sanciones y están mostrando resultados. ¿Y qué va a pasar en los Estados Unidos? Vean todas las películas ahorita. Si no son de zombies, son de apocalípticas después de la guerra nuclear, si no son de gente que no puede, los maestros en Estados Unidos, los funcionarios, no les alcanza para pagar, para vivir. Está el sueño americano, y por eso es que decimos, y dice Dussel, que la modernidad ya está en su fase final, porque el sueño americano y la idea del crecimiento infinito quebró. Los BRICS, o sea, hay que pensar, el mundo, esa otra posibilidad de base material, ya está. Y además somos precursores. Chávez y Venezuela fue precursora de todo eso. El socialismo bolivariano del siglo XXI es una propuesta coherente, consistente y que desde el principio ha tenido las bases claras. No se está sometido a un ataque muy arrecho, pues entonces, bueno, está bien, pues nos han jodido, pero aquí seguimos. Y entonces tenemos que, todo lo que hemos trabajado con las redes y con la guerra cognitiva, actualizarlo, pero retomando toda la lucha, los 500 años y los 25 años. Gerardo. Vale, yo voy a partir nuevamente de la idea. Estamos en un escenario de conflicto, de guerra, y estamos en ese tiempo, en el tiempo ese granciano de esto es un tiempo viejo que no acaba de morir y un tiempo nuevo que no acaba de nacer, y en ese interín es que salen los monstruos, ¿no? Es que es la cosa completa. Y es así, o sea, estamos en un tiempo de digamos, indefinición e incertidumbre, porque lo que estaba ya no sirve, a la mayoría de la gente no le sirve ni en lo material ni en lo ideológico, vamos a ponerlo así, espiritual, okay, lo espiritual, y lo que están haciendo todavía no tiene un cuerpo completo definido y por lo tanto no ocupa ese lugar, y ahí entran los monstruos, ¿no? Los fanatismos políticos de diferentes formas y vertientes, ¿no? En todas esas formas neofascistas que estamos conversando. Y es precisamente ahí, y ahí para entrar a eso, en donde lo psíquico adquiere como una dimensión importante, ¿no? Relevante, que precisamente se ve reflejado en este nuevo escenario de guerra que se ha planteado, que son las condiciones, la mente de la gente, ¿no? Porque es ahí donde hay una disputa. Ya ese sistema económico, político y cultural que representaba la modernidad, colonialidad y el capitalismo tardío, ya no da respuesta. La misma gente lo vive y lo experimenta. ¿A qué alternativa tenemos? Frente a esas alternativas se han propuesto diversas opciones, y esas diversas opciones van a incidir mayor o menormente en una población, dependiendo no solo de condiciones del tema de la guerra cognitiva como tal, sino las condiciones materiales mismas de la población. Es un frente más de actividad y de lucha política, militar. Sí, lo es, siempre lo ha sido, solo que ahora ahora se ha planteado realmente desde esas mismas potencias hegemónicas que eso es un escenario de guerra, y que además deben actuar dentro de ese escenario de guerra de forma militar, es decir, planificada. Lo que antes era quizás propaganda de guerra, ahora no, ahora es una parte de una operación militar. Y si bien las doctrinas de guerra psicológica todavía no están establecidas, están en construcción, o a lo mejor lo que no son es públicas, pero sí las tienen. Sí, ¿Okay? claro. Y nosotros no podemos ser inocentes, ningún país puede ser inocente frente a esto. Igual que se prepara para la guerra, mar, agua, aire, tierra, tiene que prepararse para esta guerra también y crear sus propios sistemas de defensa, de resistencia frente a eso, además también de acción y de ofensiva también como tal. Y para eso yo decía, hay como dos grandes enemigos. Uno es la banalización de todo, o sea, donde no hace falta profundizar ni conocer nada, sino que todo parece muy simple de resolver y de ejecutar.
tal y como parece ser en las redes sociales, que tú das clic, haces aquí y todo se resolvió, y conociste a alguien y tuviste pareja y te sentiste satisfecho sexualmente, lo que sea, pero todo ocurre sentado con tu teléfono en la mano y se resuelve aparentemente fácilmente y de forma sencilla, sin necesidad de estudiar además ni de leer nada, porque hay una inteligencia artificial que además te lo más inteligente que tú. y es más inteligente que tú, tiene mejor memoria, sabe conectar otras cosas con todo. ¿Qué vas a buscar O sea, fuera de eso? No hay vida ¿para fuera qué? de eso. No hay ¿Ok? vida fuera de ¿Para qué? Si esto es así de fácil. Pero eso, por supuesto, lo que genera es esa visión superficial de los problemas que no nos lleva a profundizar. Y ahí sí, por supuesto, el elemento de la educación adquiere un rol importante. Siempre y cuando, por supuesto, estemos en condiciones, que la población tenga condiciones de vida para estudiar. Claro, ¿Okay? O sea, porque si yo trabajo 10 horas diarias y después tengo que llegar a mi casa a seguir trabajando con un negocio independiente porque no me alcanza, ¿en qué tiempo vale ello? ¿En qué tiempo voy a pensar? Y el otro es la polarización, los fanatismos, las ideas polarizadas entre dos campos, ¿no? Que es parte de la misma simplificación de las cosas, porque al fin y al cabo no hay dos ideas opuestas totalmente. Y quizás lo que sí podemos entender, y precisamente con el camino que China ha construido, y que además puede mostrarlo, puede decir, mira, nuestro sistema funciona, se puede vivir bien con él, ¿okay? Mejor que en el capitalismo, además, tradicional como lo conocemos. Es precisamente que no ha sido fanático con las ideas. Ha sido capaz de romper con ciertas, no sé, rigideces y dogmas que teníamos dentro de la izquierda, ¿okay? Formando algo que le sirve a ellos, ¿okay? Que le funciona a China y que puede funcionar con sus características particulares en otros países. Pero eso no se construyó de la noche a la mañana. Claro, es un proyecto. O sea, sí, eso es un proyecto y además con sustento filosófico, con desarrollo teórico. O sea, eso es, quizás es lo que a veces pensamos que hay que hacer, que en la política hay que hacer, y es mucho hacer de actuar, de ir a la calle y hacer cosas, y sin duda eso es importante. Pero hay momentos también, y yo creo que este es uno, en que hay que pensar, escribir, reflexionar, generar todo. Bueno, pueblo, llegamos al cierre de esta nueva edición especial y recogiendo algunos elementos, pues no está fácil el tema de decirlo todo a modo conclusivo, pero sí factores como por lo menos hay que seguir profundizando en la construcción del socialismo a lo bolivariano, a lo venezolano, tomando las experiencias de mayor éxito en el mundo que respetan la vida y construyen la humanidad. O sea, eso como punto de lo que hemos estado discutiendo acá. Fortalecer el pensamiento crítico descolonial, fundamental. Como ciudadanos de a pie, como estudiosos, como el rol que nos compete dentro de la sociedad, siempre evaluar lo que sea verdad, lo que sea mentira, construirlo desde lo social. El estudio en lo individual, pero el debate en lo social y la construcción del común. Entonces, esos factores son fundamentales que nosotros avancemos en ello y que no es algo nuevo, es algo que se viene discutiendo desde la época colonial de guerra que tuvimos acá en nuestra patria, dentro del continente, producto de la dominación europea. Pero en esta nueva forma de dominación a la que nos han estado sometiendo, nosotros busquemos la libertad plena y la opción bolivariana es hasta ahora la que hemos venido cabalgando y avanzando con ella. Por lo tanto, en el marco de esto, es Venezuela una tierra necesaria para el mundo, es una opción, la propuesta bolivariana para la vida en el mundo y que por supuesto entre todos y todas hagamos lo posible y lo que nos toca. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima edición de Revolución Productiva. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Venceremos. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro. Suena la diana, los soldados a la batalla, los enemigos de la patria que se vayan. Chávez soy yo, Chávez eres tú. Aquí estamos los guerreros del Jesús. Chávez soy yo, Chávez eres tú. Aquí estamos los guerreros del Jesús. ¡A la batalla!
ahora